Queridos hermanos, los invito a abrir la Biblia en el libro de los Hebreos, en el capítulo 5. Y para dar lectura vamos a ponernos una vez más de pie. Vamos a leer en principio hasta el versículo 6. Dice: porque todo pontífice tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados, que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de flaqueza, y por causa de ella debe, como por sí mismo, así también por el pueblo, ofrecer los pecados. Por los pecados, perdón. Ni nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios, como Aarón. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo, haciéndose pontífice, mas el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Este pasaje que acabamos de leer, y continuando con lo que estamos leyendo del libro de los Hebreos, nos pone en manifiesto el oficio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, el cual comienza Pablo a citarlo ya desde el capítulo 4, que vimos la última vez, y lo menciona como un gran pontífice, preciosa definición de nuestro Señor, porque lo pone por encima de todos los grandes hombres que estuvieron guiando al pueblo, guiando a las almas al Señor, pero el Señor Jesucristo es superior a todos ellos. Pensemos que este libro de los Hebreos fue escrito por un hebreo que necesitó conocer a Cristo como su Salvador. Él, Pablo, que era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín en cuanto a la ley irreprensible, tuvo que caer en tierra al oír la voz del Señor Jesús y convertirse. Y en el momento en que se convirtió y el Espíritu Santo entró en su corazón, Dios le guió a conocer todas estas grandes verdades que estaban como en un arcano, dice Daniel, en un cofre, encerradas en el Antiguo Testamento, pero que el pueblo de Israel aún no entendía y no conocía. Hoy se decía en la cena que el Nuevo Testamento, mejor dicho, el Antiguo Testamento arroja luz al Nuevo y viceversa. No podemos entender el Antiguo Testamento en esta dispensación de la gracia si no leemos el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento nos ayuda, por eso lo citaba el Señor Jesucristo, lo citaban los apóstoles, lo citaban los evangelistas y lo citaba en particular el apóstol Pablo. Y aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que se diferencia de los hombres por ser el gran pontífice que penetró en los cielos. Ya con eso tenemos una definición, ¿no? Ahí en el capítulo 4, versículo 14, de esta gran diferencia entre todos aquellos hombres que, al entrar en el altar del sacrificio, solamente algunos podían entrar en el lugar santo y algunos menos en el lugar santísimo, pero nuestro Señor Jesucristo penetró en los cielos. Y luego, siguiendo con esta explicación, ya viene de hablar que el Señor Jesús es superior a los ángeles, es superior a Moisés, a Josué, y ahora es superior a cualquier otro sacerdote. Pone de manifiesto la realidad que muchas veces ignoramos u olvidamos en lo que tiene que ver con los hombres. Dice: todo pontífice tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios toca. Esto es una realidad y también es un misterio que Dios estableció ya desde el principio de la humanidad, que haya hombres
que puedan interceder por otros hombres, sabiendo que todos somos pecadores y que todos hemos venido a ser hijos por excelencia de desobediencia. Dios estableció esto, ¿no? Que haya personas que puedan tener esta particular vocación de ser sacerdotes. Un sacerdote es aquel que justamente intercede por otro en nombre de Dios. Y aún en el mundo, en las religiones paganas, en los idólatras, hay sacerdotes que cumplen el mismo rol, la misma función. Ellos se presentan entre Dios y los hombres, o en todo caso entre los dioses y los hombres. Entre los dioses, con minúscula, ¿no? Tenemos que aclarar siempre esto. Cuando la Biblia se refiere a esos dioses, está bien establecido que está escrito en minúscula. Y en otras partes, la palabra de Dios no duda en llamarlos diablos o demonios, que es como nosotros tenemos que entender todas las otras cosas que no tengan que ver con nuestro Señor Jesucristo. Bien lo aclaraba también la semana pasada nuestro hermano Fernando, allí en Atenas, donde había toda suerte de dioses, de deidades y de cosas paganas que para Dios son absoluta abominación. Ahora, tenemos a lo largo de la palabra de Dios hombres que cumplieron este rol y lo hicieron con mucho temor y temblor, y lo hacían sabiendo que se postraban y se presentaban delante del Dios Todopoderoso. Dice el diccionario bíblico que ya los patriarcas oficiaban y tenían esta responsabilidad de ser sacerdotes delante de Dios. Vemos a lo largo del Génesis cómo Abraham, Jacob, Isaac presentaban sacrificios, holocaustos en ofrenda a Dios, en este caso por ellos mismos o por su familia. Se nos habla también de Job en el Antiguo Testamento, que se dice es contemporáneo a esta época de los patriarcas, que también oficiaba de sacerdote a nivel familiar, y él oraba por sus hijos, por sus hijas, para que se puedan allegar a Dios. En el Éxodo se nos habla de Yetro, que no era del pueblo de Israel, el suegro de Moisés, y sin embargo también era sacerdote de Jehová. Y también se nos habla de Melquisedec, del cual hemos leído al final del versículo 6. Luego el Señor, cuando le da la ley al pueblo de Israel, establece ya una familia, que es la casa de Aarón, de la tribu de Leví, para que esa familia sean a partir de entonces los sacerdotes oficiales y establecidos por Dios para que puedan oficiar este santo ministerio. Esto es así y Dios lo estableció de una manera que ya no podía ser quebrantado. Con el correr de los años, cuando el pueblo de Israel estableció el culto allí en Jerusalén, ya con los reyes David y Salomón, el culto pasó a estar exclusivamente en la ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo. Allí es donde los sacerdotes tenían permitido ofrecer los sacrificios al Señor, no en otro lugar. Luego de que hubo la división del pueblo de Israel entre las tribus del norte y las del sur, ya algunos dicen qué pasaba con los hijos de Dios o con los siervos piadosos del norte. Bueno, tenían que ir a Jerusalén, porque Dios allí había establecido el lugar. Dice el diccionario bíblico, aún Elías, cuando preparó ese holocausto delante de los sacerdotes de Baal, él lo preparó, pero el fuego ¿de dónde vino? Vino del cielo, porque el sacerdocio era para la familia de Aarón. Ellos eran los encargados de hacer esas cosas. Entonces Dios aprobó ese sacerdocio, pero Elías no es que lo prendió por sí mismo, porque Elías no era de la tribu y de la familia de Aarón. Y luego, como se decía ayer en la reunión de Gutiérrez,
cuando el Señor Jesús pisa el templo en Jerusalén y entra nuevamente, ¿qué cosa? A ver si se acuerdan. En el templo. La gloria de Jehová, que se había ido. Esto es muy triste, ¿no? Como poco a poco la gloria de Jehová fue dejando ese lugar hasta que prácticamente los dejó, sin palabras, sin sacerdotes y sin profetas, hasta que vino nuestro Señor Jesucristo y estableció de nuevo su gloria en ese lugar santo. Todas estas cosas el pueblo de Israel, por lo menos en lo que es a la historia, ellos la conocían bien. Y Pablo a ellos les hablaba estas cosas, entendiendo que los hebreos conocían de su propia historia. Pero ahora les presentaba a Cristo como el gran pontífice que penetró en los cielos, el Señor Jesucristo. Y todos estos hombres, como dice el capítulo 5, eran tomados desde los hombres y constituidos a favor de los hombres. En lo que toca a Dios, o en lo que a Dios toca, quiere decir en todo lo que tiene que ver con Dios, dejando de lado cualquier cuestión política, cualquier cuestión monetaria, cualquier cuestión ideológica. El oficio sacerdotal tiene que ver con los hombres y tiene que ver con Dios. Cómo el hombre puede acercarse a Dios a través del oficio de los sacerdotes. Y tenía una responsabilidad muy importante, que era la de ofrecer presentes y sacrificios por los pecados. Algo que con el tiempo también vemos a través del Antiguo Testamento que se fue desvirtuando, de tal manera que ya era nada más y nada menos que un ritual. En algunos casos era un negocio, por eso el Señor echó a los mercaderes del templo, se armó un lazo y los echó, porque no entendían cuál era el objetivo de tales sacrificios. Y acá lo dice bien claro el apóstol, por los pecados. Otra de las funciones y de las características que tenía que tener el sacerdote a nivel humano era que se pueda compadecer de los ignorantes y de los extraviados. Ignorantes se refiere a aquellos que no conocen, por eso ignoran, no saben que están haciendo mal o que se han equivocado de su camino. Esto es una característica del hombre que está en pecado, porque sabemos que la palabra de Dios arroja luz sobre el pecado, y es ella la que nos ilumina y primeramente nos muestra la condición que tenemos de pecadores y de estar separados de Dios. Un sacerdote, teniendo el conocimiento y el entendimiento y la doctrina, tenía que compadecerse de aquellos que eran ignorantes. Y también nos habla de extraviados, aquellos que se alejan, aquellos que se descarrían. Y es precioso porque todo el tiempo lo que está haciendo Pablo acá, y tenemos que tener en claro, es que nos está presentando a Cristo como el gran pontífice. Nos está presentando a nuestro Señor Jesucristo como ese sumo sacerdote que sí se compadeció de los ignorantes y de los extraviados. Y para eso les invito a leer ahí en Mateo, capítulo 9, el versículo 36, tan conocido por muchos de nosotros. Mateo 9, 36 dice, y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Esa compasión que le caracterizaba al Señor, que asumiendo el rol de sumo sacerdote, no desechaba también este rol de amar, de compadecerse, de tener misericordia, de apiadarse de las almas, ora sea judíos
o gentiles. A todos el Señor Jesús nos ha visto en nuestra condición de ovejas esparcidas, derramadas y que no tienen pastor. Por eso va a decir en San Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor. Isaías, guiado por el Espíritu Santo, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su camino. Y también Isaías, no siendo sacerdote, tenía esta compasión por su amado pueblo de Israel. Y él tenía esta clase de misericordia tan grande, aún por sus discípulos. Miren ahí en el mismo capítulo 9, unos versículos antes. En Marcos capítulo 9. Dice el 31, Marcos 9, 31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas muerto él, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Esa es la condición del hombre. Escucha la palabra, escucha la voz del Señor y muchas veces no la entiende, por lo menos a la primera vez. A veces a nosotros nos lleva años entender, comprender o poner en práctica o a prueba o experimentar un pasaje, ¿no? ¿Cuántas veces a nosotros con muchos años de asistir a la iglesia, de convertidos, encontramos un pasaje o un texto que se nos revela como novedoso, como si fuese la primera vez que lo leemos, o porque el Señor permitió que por fin lo entendamos? Y esto nos habla de lo que se veía hoy también con Josué, el desarrollo, el crecimiento que tiene que tener un hijo de Dios. En una parte de la palabra dice, ¿no? Cuando era como niño, el Señor Jesús dice, ¿no? Pensaba como niño, hablaba como niño. No, Pablo lo dice. Pensaba como niño, hablaba como niño, mas cuando ya fui grande, entendí las cosas de otra manera. Bueno, eso es lo que el sacerdote tenía que tener en consideración respecto de los ignorantes y también respecto de los extraviados. Sin olvidar, como dice ahí en Hebreos capítulo 5, que él también, Hebreos 5:2, está rodeado de flaqueza. Y cuando la palabra de Dios habla de flaqueza, recién mencionaban un caso de un hermano que está enfermo, y lo primero que se deja ver, ¿qué es? La flaqueza. Entonces, espiritualmente hablando, siempre la flaqueza nos habla de alguien que todavía o no está sano o está creciendo, pero en definitiva no llegó a ser fuerte, no llegó a ser apto, como va a decir al final del capítulo, para las cosas del Señor. Y el sacerdote, humanamente hablando, tenía que tener también presente esto. Pensemos en la parábola del buen samaritano. ¿Quiénes fueron los que pasaron al lado del hombre herido y golpeado? 3 personas, ¿no? El sacerdote, el levita y el samaritano. ¿Quién de ellos tuvo compasión del hombre herido? El samaritano. Cuando realmente el sacerdote tendría que haber sido el primero, porque él también está rodeado de flaqueza. Y me llamó la atención, en el diccionario decía, esta palabra rodeado es como si, para que la entendamos, como si estuviese encadenado. Encadenado a su flaqueza. Y así es como el sacerdote tenía que presentarse delante de Dios por el pueblo. Y por eso en el versículo 3, el apóstol nos dice
y por causa de ella, o sea, de su flaqueza, como por sí mismo, así también por el pueblo, ofrecer por los pecados. Qué importante que es esto, ¿no? Cuando se olvidan estas cosas, cuando los que se paran adelante de la iglesia o de la congregación olvidan estas cosas, ya hay un gran ruido que aparece en el trono de Dios, algo que desencaja, porque se está ofreciendo sacrificios, presentes, oraciones en nuestro caso, por los pecadores, olvidándonos que nosotros también lo somos. Entonces ahí es donde el Espíritu Santo tiene que recordarnos que estamos rodeados de flaqueza. Y después les lleva a los hermanos, allí a los hebreos, en el versículo 4, a recordar justamente el honor y la honra que significa ser llamado de Dios. Algo que no podemos entender. Aquellos que hemos sido llamados primeramente para salvación. Es lo más elemental que necesita un hombre, el escuchar el llamado de Dios para salvación. Y es la honra más grande que una persona puede escuchar en su vida. La voz del Señor diciéndole, ven a mí, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Porque hay gente que pasa por este mundo y tiene el corazón tan duro que desoye la voz del Salvador y la rechaza. Pero aquellos que sí escuchamos un día y creímos en el Señor, hemos recibido este llamado a salvación. Luego están aquellos que pueden decir que han sido llamados para guiar a las almas, para hablarles, para enseñarles, para pastorearlas. Pero nadie puede tomar para sí la honra si no es el que es llamado de Dios. Y en el Antiguo Testamento, no lo vamos a leer, pero cuando puedan, lean en Números todo el capítulo 16, porque ahí se relata la rebelión de Coré. ¿Quién fue Coré? Junto con otras dos personas más, que ahora no recuerdo el nombre, eran levitas, que ya habían sido consagrados para ministrar en las cosas de Dios. Pero ellos decían, ¿no somos también nosotros santos a Dios? ¿Por qué solamente tenemos que obedecer a Moisés y a Aarón? Palabras más, palabras menos, lo mismo que leímos la otra vez de María y Aarón. Es eso que hay en el corazón que quiere salir todo el tiempo, es ese pájaro que decía hoy el pastor que quiere salir y desobedecer el llamado de Dios, deshonrar al que ha sido honrado por Dios y negar el llamado de Dios a los siervos. En este caso nosotros entendemos que son los dones que el Espíritu Santo estableció para que los siervos de Dios puedan pastorear a la iglesia de Jesucristo. ¿Qué pasó con esos hombres? En el momento en que Moisés escucha esa queja, dice que bajó su rostro, porque Moisés se compadecía de su pueblo y ya sabía lo que se venía. Les dio la oportunidad de arrepentirse porque les dio al otro día para que aparezcan con los incenciarios. Lo mismo que pasa después con el manto babilónico de Josué, ¿no? Les dio al otro día, eso lo escuchamos una vez en un retiro espiritual de la escuela bíblica, me quedó para siempre. Dios les dio la oportunidad a este hombre que tomó del anatema para que se arrepienta. Y lo mismo con Coré y sus secuaces, y dice que la tierra, ¿qué pasó? Se los tragó, cayeron al abismo. Y no solo eso, sino que al otro día vino el pueblo a quejarse de que habían matado, le echaron la culpa a Moisés de que había muerto Coré
y estas familias rebeldes, y dice que empezó la mortandad en el pueblo de Dios. Creo que dice que fueron 14.000 personas. Esto es increíble porque todo eso nos lleva a pensar en lo que pasa después. Es un reflejo, primeramente, del rechazo de los hombres hacia los siervos de Dios. Pero es un reflejo o es un tipo del rechazo del hombre hacia el gran sacerdote, hacia el gran pontífice, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa con la persona, con el alma que rechaza a Cristo como su Salvador? Ya se acaba, dice después, toda condición o toda opción de salvación. Y eso es lo que pasa con el hombre cuando rechaza al Señor Jesucristo. Cada hombre quiere llegarse a Dios por sus medios. Cada hombre quiere ser su propio sacerdote. Y así no es como Dios estableció en su santa palabra. Y lo tenemos a nuestro divino Señor en el versículo 5 de Hebreos 5, que siendo el escogido, como cantamos hoy, entre 10.000, no se glorificó a sí mismo. ¿Podía haberlo hecho? ¿Podía el Señor haberse glorificado a sí mismo? El Señor no se glorificó a sí mismo, sino que escuchó desde la eternidad al Padre diciendo: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Eso está proféticamente escrito en el Salmo número 2. El Señor obedeció cuando el Padre dice: ¿a quién enviaremos y quién nos irá? A ser sumo pontífice. El Señor obedeció y dijo: heme aquí, envíame a mí. Y en el versículo 6 dice: tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec, citando en este caso Pablo al Salmo número 110. De Melquisedec no podemos detenernos ahora porque Pablo en el capítulo 7 se encarga de establecer que Cristo es el sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Pero sabemos por la historia bíblica que es el rey de justicia, el rey de Salem, que se le aparece a Abraham después de que rescata a Lot de los reyes confederados, en la época en que Lot todavía estaba en un periodo de acercarse ¿a dónde? A Sodoma y a Gomorra. Aparece este sacerdote que se llamaba Melquisedec, que estaba por fuera de la orden sacerdotal de Aarón, porque todavía no existía Aarón, pero era un sacerdote del Dios Altísimo, que al igual que nuestro Señor Jesucristo, le dio a comer pan y vino. Precioso después para ver con más detenimiento. Y no solo eso, sino que el Señor Jesús no se glorificó a sí mismo, sino que en los días de su carne, ¿qué hacía? Ofrecía ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. Recordemos que el oficio del sacerdote era ofrecer presentes y sacrificios por los pecados. Y eso es lo que hacía el Señor mientras estuvo acá. Ofrecía ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas. Qué precioso que es esto, porque se compadecía de las ovejas, pero también lloraba por ellas. Se compadecía de los enfermos, de los extraviados, de los descarriados, y también ofrecía súplicas, gran clamor y lágrimas. Como el Espíritu fue guiando a Pablo para escribir estas cosas. Pablo no conoció al Señor. Pablo conoció a sus discípulos. Sin embargo,
Dios se le reveló, el Señor Jesucristo mismo le habrá dicho estas cosas. Con gran clamor, lágrimas, ruegos y súplicas, oficiaba de sacerdote. Y entonces dice que ¿qué? Fue oído. Acá hay algo que está como una aclaración, ¿no? Al que le podía librar de la muerte. Y eso nos hace ir a leer después en Mateo 26 y en Lucas 22 la oración del Señor, ¿en dónde? Primero en Getsemaní, donde le decía: Padre, te ruego que si se puede pasar de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y se nos ha enseñado, ¿no?, frente a tanto ataque modernista de la palabra de Dios, que no es que el Señor Jesús tenía miedo de ir a la cruz, sino que Cristo, el hombre, Jesús, sabía que tenía que dar su vida, estaba seguro que lo iba a hacer, pero tenía que para ello pagar el precio de separarse de su Padre, algo que jamás había experimentado desde el momento en que nació en Belén. Y ese precio lo tenía que pagar y le provocaba dolor. Pero como sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, él estaba dispuesto a cumplir con esa meta preciosa. Y luego nos dice en el versículo 8, antes de eso dice que fue oído. Para una persona pecadora como nosotros, ser oído de Dios a veces nos parece algo común y corriente, ¿no? Pero si lo analizamos un poco y recordamos lo que decía el ciego de nacimiento, Dios no oye a los pecadores. Si no fuese por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, no podríamos ser nunca oídos de Dios. Y a veces malgastamos saliva orando cosas que no conviene. Eso está en Santiago. Pero cuando somos oídos y sentimos que Dios nos oyó, es porque el Señor Jesucristo oró primero por nosotros y ofició de sacerdote eternamente. Y por eso Él fue oído. Luego dice el 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cuándo padeció el Señor? ¿En la cruz? ¿En el Getsemaní? ¿Cuándo padeció? ¿O qué padeció? ¿No dice que se burlaban de Él, que lo menospreciaron? Vayamos a leer Isaías 53, el Salmo 22. Miren lo que padecía el Señor Jesucristo. Desde que nació, padeció. ¿Lo quisieron matar o no? Ni bien nació. Y sin embargo, acá nos habla del crecimiento de Jesús, que en Lucas nos dice que crecía, se fortalecía en gracia, en sabiduría. Y no es el mismo Jesús. Estamos hablando de Jesús, el hijo de María, a los 10 años, a los 20, a los 30. Aún en eso fue creciendo Jesús el hombre en comunión y en obediencia al Padre. No vamos a decir que en algún momento le desobedeció como sí lo hacemos nosotros, pero ese crecimiento iba en aumento, iba perfeccionándose de día en día. Por eso Pablo dice, acá en el versículo 9, y consumado, ya cuando todo fue perfecto, la palabra consumado también viene a decir perfeccionado, lo hemos visto en el capítulo 2:10 de Hebreos también. Fíjense que dice, porque convenía que aquel por cuya causa
son todas las cosas, y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado o perfeccionado por aflicciones al autor de la salud de ellos. Cuando el Señor dijo consumado es cuando acabó Jesús de obedecer al Padre, de seguir al Padre y de cumplir la voluntad del Padre hasta el último instante y literalmente hasta el último respiro de Jesús el hombre. Y entonces vino a ser causa ¿de qué? De eterna salud. Precioso esto. Miren en Juan 8. San Juan, capítulo 8. Versículo 28. Y díjoles pues Jesús, teniendo bien en claro y sin dudar, todavía faltaba para el Getsemaní. Y díjoles pues Jesús, cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo, lo que a él le agrada, hago siempre. Hablando él estas cosas, ¿qué pasó? Muchos creyeron en él. ¿Cómo evangelizó con esto que nosotros ahora estamos leyendo acá? Y acá Pablo dice, ¿no? Y consumado, después de ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, vino a ser causa de eterna salud. Entonces, aún la obediencia del Señor Jesucristo nos tiene que dar motivo para creer en Él. La obediencia del Señor Jesucristo nos evangeliza, porque nosotros somos hijos ¿de qué? De desobediencia. Pero Él obedeció, siendo hijo, y padeció. Y si obedecía al Padre era porque lo amaba. Obedecía al Padre porque creía en el Padre. Cuando nosotros amamos, cuando nosotros creemos, obedecemos. Esa es la gran lección que le dejó Samuel a Saúl, ¿no? Mejor que cualquier sacrificio, el prestar atención y el obedecer. Primera Samuel capítulo 15. La obediencia es algo que se viene hablando, si prestan atención, en varias reuniones, porque la desobediencia es lo que más desagrada al Señor. Y acá está el Señor Jesucristo como ejemplo, obediente. Aprendió la obediencia, quiere decir la experimentó. Y consumado viene a ser causa de eterna salvación. Esta palabra salud se puede decir también salvación a todos los que le obedecen. Volvemos de nuevo a hablar de la obediencia. ¿Quiénes son todos los que le obedecen? Sino aquellos que le creen a Dios. El pastor de La Plata, Ismael Rodríguez, siempre dice esto, ¿no? No hay que creer en Dios, sino, ¿qué? ¿Se acuerdan? Creerle a Dios. Qué distinto que es. Creer en Dios a creerle a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Esta es la vida eterna. Creer y obedecer. Por eso el Señor Jesús viene a ser causa de salud o de salvación eterna a todos los que le obedecen. Y luego les dejo para meditar en lo personal, como lo hice yo y como lo sigo haciendo,
los últimos versículos, del 11 al 14. Pablo a los atenienses dice que se le deshacía el corazón, el ímpetu, ¿no?, de querer evangelizar a todos esos paganos. A los hebreos les quería decir tantas cosas. Tenemos mucho para decir. El Espíritu Santo y Pablo, ¿no? Y dificultoso para declarar. Aún de esto daba cuenta el apóstol Pedro después. Hay cosas que son dificultosas. ¿Pero qué? Soy flacos para oír. Eso que cada uno lo pueda leer en su casa, ¿no? Cómo el Señor tiene tanto para darnos. Y todavía estamos, bueno, sí, pero tal vez, quizás, no sé. Que el Señor nos pueda bendecir y le demos gloria al Señor por este sumo pontífice que es nuestro Señor, que aún en la obediencia nos enseña y aún en la obediencia nos evangeliza. ¿Hay alguien acá que quiere obedecer al Señor? Sea hijo de Dios o todavía no lo sea. La invitación es la misma. El Evangelio de eterna salud es para todos. Para los que ya somos hijos de Dios, necesitamos la salud espiritual. Para los que todavía no, necesitamos la salvación de nuestras vidas. ¿Qué tengo que hacer? Obedecer. Por eso viene a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. Que el Señor nos bendiga.